Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No te preocupes por mamá Lada, concéntrate en tu trabajo. No dejes que Pat se queje de ti, ¿de acuerdo? Pero me preocupas, mamá. Me gustaría que vinieras a vivir a Juanjin conmigo. Podrías quedarte en el hotel de Pat. Si me voy, tu tía empezará a sospechar. Ambos me dijeron que no podemos dejar que tu padre sepa nada de esto. Me preocupa eso. Tengo miedo de que tu tía se entere, pero pensando en tu futuro, te ayudaré a mantener esto en secreto. Si me mudo ahí, te extrañaré mucho, mamá. Cholada se enfadó con su madre después de tener que irse a trabajar a Patchwap. Ya se había comprometido a ayudar a Pimpat, pero nunca imaginó que después de enviar su solicitud al grupo Watin, la llamarían para una entrevista tan rápidamente. Parecía que la suerte estaba increíblemente de su lado. Deja de quejarte. De cualquier manera, volverás a casa con Pato los fines de semana y no te sentirás sola en casa. No te preocupes. Nate siempre me visita. Suele venir a menudo. Últimamente, Nate puede que no venga con tanta frecuencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué, querida? Probablemente esté ocupada con el trabajo y su candidatura. La dueña de un bello rostro respondió con una mentira descubierta, sin saber que a partir de ahora tendría que mentir muchas más veces. Después de decir ayuda a Pimpat, su amiga de toda la vida, Nate se enojó mucho con ella por no haber escuchado su consejo, y ahora esta podría ser la pelea más larga que hayan tenido. Cholada comprendió el riesgo, pero sin siquiera vencer a un tigre, debía entrar en su cueva. No podía acercarme a la palabra victoria sin dar el primer paso. No es que ella quisiera al tigre, ella solo quería ganar. Vamos, Lada. Si tardamos demasiado, se nos hará tarde. Señor Pat, por favor, cuídela bien. No te preocupes, tía Mon. Yo me encargaré de Lada. Mamá, cuídate tú también, ¿vale? Te ayudaré todos los días. La mujer más joven soltó el abrazo a regañadientes antes de saludar a su madre, que la había acompañado hasta el coche de Pimpat. Cuando el coche se alejó de la pequeña casa de Guacharadecha, ella se dirigió a Prachuap para comenzar su gran plan. Señorita Metagüí, señorita Cholada, espero que ambas respeten las reglas que les he explicado y se dediquen a su trabajo para el grupo Watin, como se espera de aquellos seleccionados para trabajar aquí. El primer día de trabajo había comenzado en el hotel del grupo Watin, en el puesto de recepcionista. Fue una de las dos seleccionadas entre muchas candidatas deseosas de formar parte del grupo. Para ser sinceros, su currículum como recién graduada de una prestigiosa universidad junto con sus buenas notas fue probablemente lo que la ayudó a ser elegida, junto con una compañera más experimentada que ya contaba con experiencia previa. Cholada creía que conseguir un trabajo en el grupo Watin no era algo inesperado para ella, ya que estaba bastante segura de que su viaje a Prachua no sería en vano. Además, Pimpat ya le había reservado un lugar donde quedarse, un apartamento cerca del hotel, para que pudiera descansar y viajar más cómodamente. Si vivía en la residencia Guacharadecha o en el apartamento de su hermano, sería demasiado arriesgado, ya que podría acabar siendo descubierto. Por eso decidió que no debía reunirse ni comunicarse con él en persona. Si lo entiendes, puedes irte y comenzar con tus tareas. Sí, señorita Wadi. La bella joven, vestida con el uniforme de recepcionista del grupo Wadi, respondió a la mujer que se había presentado como la jefa de recepción, responsable de organizar el departamento. Cholada la había visto antes e incluso había hablado brevemente con ella cuando la había visitado y se había alojado como invitada. Sin embargo, debido a la gran cantidad de clientes que la señorita Wadi atendía a diario,
No recordaba a Cholnada, que parecía ser una persona común y corriente. Eres Lada, ¿verdad? La nueva empleada. Sí, en mi primer día de trabajo. La señorita Wadi ya me informó sobre usted. Mi nombre es Nuch, puedes llamarme así. Hola, Nuch. Escuché que acabas de graduarte. Me sorprende ver que contrataron a alguien recién salida de la universidad. ¿El hotel normalmente no contrata recién graduados? No, normalmente exigen al menos un año de experiencia. Los recién graduados suelen ser enviados a complejos turísticos, por eso me sorprende que te eligieran. Debes tener un perfil sólido para haber sido elegido. Oh, no es nada especial, Nuch, respondió con humildad, sin querer parecer arrogante en su primer día de trabajo, pero en realidad su perfil probablemente había llamado la atención del Departamento de Recursos Humanos. Durante la entrevista, le preguntaron por qué había elegido trabajar en Prat Chhap, dado que en Bangkok habían muchos hoteles de renombre. Ella explicó su pasión y entusiasmo por ser parte del grupo Watson. Hoy te enseñaré el trabajo. ¿Puedo ir rápidamente al baño? Ve rápido, espérame en la recepción. Jonada hizo una pequeña reverencia y rápidamente comenzó a caminar, aunque tenía tanta prisa que no se dio cuenta de lo abruptamente que se había desviado de su rumbo. Casi chocó con alguien que también tenía prisa, pero la otra persona logró detenerse un tiempo, evitando el impacto. Ten cuidado la próxima vez. Si te encuentras con un invitado, será un gran problema. Lo siento. Quítate del camino. ¿Nos conocíamos antes?